Ah, ok, sí. Listo. A ver, un ratito. Ya, también se me ve, ¿cierto? Sí, Sí. sí, todo bien, sí. Ya, perfecto. Ya. Bueno, chicos, a ver, vamos a, ya vamos a empezar con lo que es el banqueo. Miren, uno de los sitios, primero me presento para aquellos que no me conocen, soy Franco Namuche. El día de hoy les voy a dar lo que es el banqueo uno y 2, que son aproximadamente 70, 80 preguntas más o menos de Inmuno, que, a ver, primero, para Inmuno tenemos que recordar muchas cosas, muchísimas cosas, entre ellas histología. Aunque sí, aunque no parezca, histología es un curso extremadamente importante para poder entender Inmuno. ¿Por qué? Porque inmuno es respuesta en tejido y justamente la histología es el estudio de los tejidos. Y para poder entender todas esas respuestas tenemos que saber no solo la estructura, sino la función de cada célula, cosa que me enseñan en la parte de histología sanguínea, histología de los tejidos, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal podemos encontrar las placas de Peyer, en el epitelio de la piel podemos encontrar las células de Langerhans, las células dendríticas dermatológicas, todos los tipos de linfocitos NK, todos los tipos de linfocitos de la primera, segunda y tercera, de la segunda y tercera línea de defensa. Ya, entonces, lo que he visto es que la segunda parte hablan bastante sobre cáncer, hablan acerca de los cortadores genéticos, las CART9. Hay algunas cosas que vamos a recordar en cuanto a la parte genética, que al menos en cáncer es bastante complejo, pero por lo demás, los temas están bastante sencillos, de verdad, bastante. Entonces, antes de empezar, por eso prendí la cámara, porque como las preguntas están en PDF, ya, como están en PDF, vamos a hacer primero un pequeño repasito. Tenemos que recordar que el sistema inmunitario, como tal, solamente existen dos, lo que es el sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adaptativo. El innato nosotros lo podemos dividir teóricamente y prácticamente en dos, en lo que es la primera y la segunda línea de defensa. En cuanto a la primera, tenemos que recordar que son todas las barreras físico-químicas y fisiológicas que tiene nuestro organismo. Por ejemplo, si hablamos de barreras, el epitelio de la piel. Por microbiología, nosotros sabemos, por teoría, que tenemos una microbiota en la piel. Staphylococcus aureus, el sensible a meticilina, o sea, no marza. Tenemos Streptococcus viridans, viridans, tenemos el epidermidis. Tenemos otro tipo de gram positivos, que son los que más abundan en la piel, pero después tenemos otro tipo de bacterias que no son de la piel. Por ejemplo, la Galactae, tenemos también el Streptococcus pyogenes, tenemos la Listeria monocytogenes. Entonces, nosotros de por sí tenemos una microbiota en prácticamente todo nuestro sistema orgánico. Los que más abundan a nivel dermatológico, a nivel de piel, gram positivos. Los que más abundan a nivel del tracto gastrointestinal, gram negativos. Por ejemplo, los enterococos, la Escherichia coli enteropatógena, enterohemorrágica, enteragregativa, la meningia. Todos los tipos de Escherichia coli son netamente enterococos que vienen del tracto gastrointestinal. Perfecto. Los gérmenes del tracto genitourinario también son gram negativos, a excepción de algunos, por ejemplo, el Staphylococcus saprophyticus, ya, ese sí es netamente gram positivo. Y resulta que nosotros en todo el cuerpo tenemos líneas de defensa. En el caso de la piel, ya mencioné, la piel es la primera línea de defensa en cuanto a toda la primera barrera. El tracto genitourinario, tenemos el efecto urinario, la orina, que es la primera línea de defensa de todo el riñón o todo el sistema genitourinario. En cuanto al sistema respiratorio, anatómicamente lo dividimos en dos, sistema respiratorio alto y sistema respiratorio bajo. Ya, hay órganos que nosotros inmunológicamente los consideramos como asépticos, que quiere decir que no tiene ni un solo microorganismo. Es imposible que éste pueda tener un microorganismo. ¿Por qué? Porque ni bien detecta una infección, sea viral, micótica, parasitaria o bacteriana, desarrolla una respuesta inflamatoria, como es el caso del pulmón. El pulmón no tiene primera línea de defensa. Todo el sistema respiratorio, sea alto o bajo, toda la primera línea de defensa únicamente se encuentra en la parte alta. Es ahí donde encontramos los cilios, el epitelio ciliado, es ahí donde encontramos el, la producción de mocos por las células caliciformes, es ahí donde encontramos de manera fisiológica el efecto tusígeno, ya, perfecto, pero los pulmones no tienen esta primera línea de defensa, por eso es que desarrollamos neumonía tanto típica como atípica. Hoy he visto que estaban hablando de Klebsiella, ya, Klebsiella pneumoniae, sobre todo la Klebsiella que inmunitariamente desarrolla la PKC,
la enzima que puede resistir todos los tipos de fármacos, que es una enzima resistente. Por eso es que Klebsiella pneumoniae se considera una superbacteria. Después tenemos Pseudomonas aeruginosa, una superbacteria intrahospitalaria. Tenemos Coxiella burnetii, también una posible superbacteria que no solo te desarrolla infección pulmonar, sino también infección cardíaca. Gran cantidad de bacterias, entre ellas la que más me gusta, el Acinetobacter baumannii, una de las bacterias más potentes que existen en nuestro cuerpo. Ya. Entonces, los órganos asépticos, como el pulmón, como el riñón como tal, ojo, riñón, no uréteres, no vejiga, no uretra, riñón, el hígado, el corazón, páncreas, estos 5 órganos son considerados como asépticos, que quiere decir, no tienen primera línea de defensa, únicamente tienen las células de la segunda. Entonces ya vemos que la inmunidad innata se divide en 2. En la primera, que son netamente las barreras, y la segunda, que en la segunda ya tenemos todas las células inflamatorias, macrófagos, tanto los M1 como los M2, o sea, los anti y los proinflamatorios, los neutrófilos, los basófilos, los mastocitos, los eosinófilos, incluyendo algunos tipos de linfocitos. Por ejemplo, nosotros sabemos que los linfocitos participan más que nada en la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Linfocitos T, linfocitos B, o sea, la tercera línea de defensa, que es la inmunidad adaptativa, ya. Pero existen algunos tipos de linfocitos que participan en la segunda línea de defensa, o sea, la respuesta inflamatoria o la inflamación como tal, como son los ILC, las células linfocíticas innatas de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, los linfocitos NK, los natural killer, los NKT, que son los natural killer con función de linfocito T, los INKT, los linfocitos natural killer con función de linfocito T invariante, incluso los linfocitos intraepiteliales, los ELC, que están dentro del propio epitelio intestinal, del colon y del intestino delgado. Es ahí donde viene la patología por Crohn, es donde viene también lo que es la enfermedad celíaca, ya. Entonces, todas las células inflamatorias participan en la segunda línea de defensa, la última defensa de la inmunidad innata. Y todo lo que tiene que ver con inmunidad adaptativa ya viene a la tercera, que es justamente el linfocitos T en todas sus presentaciones. Los T helper 1, T helper 2, T helper 17, T helper 5, T helper 9, T helper 22, los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos, incluso los T reguladores. Y ojo, tenemos incluso T reguladores invariables o invariantes, los I T reguladores. Después vamos a los linfocitos B. Los linfocitos B, encargados de la inmunidad tumoral, la producción de anticuerpos, que se pueden dividir en células plasmáticas. Células plasmáticas de vida corta, de vida larga. Los linfocitos B pueden ser linfocitos de vida corta, de vida larga, de memoria, incluyendo, podemos también dentro de ese grupo meter a los linfocitos B reguladores, porque sí, existen linfocitos B reguladores invariantes, o sea, los IB reguladores. Entonces, el sistema inmunitario, chicos, como les menciono, es un tema bastante complejo, porque es un tema larguísimo, que ya les menciono. No solamente participan en procesos infecciosos, como por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias, lupus, artritis reumatoide, Wegener, cáncer incluso. Participan en infecciones también, como a mí me encanta, parásitos, una infección por Strongyloides acercularis, síndromes, el síndrome de hiperinfección por Strongyloides acercularis relacionado al virus HTLV1, increíble. Y aparte, existen enfermedades completamente alejadas de todo lo que tiene que ver con infecciones, como por ejemplo el infarto, la pericarditis, perfecto, la endocarditis. Enfermedades completamente alejadas también desarrollan el infarto, por ejemplo. El infarto no se debe a una infección, el infarto se debe más que nada al exceso de colesterol, a la formación de la placa aterosclerótica, ya. Dentro de ese proceso, que todos tienen que recordar la activación del inflamosoma, los TLR, los NOD1 y 2, NLRP3, oligómeros ASC, procaspasa 1, ya. Todos esos procesos participan en enfermedades que no tienen absolutamente nada que ver con una infección. Entonces, por eso es que el sistema inmunitario es importantísimo. Incluso una propia lesión, un accidente de tránsito, por ejemplo, puede desencadenar una enfermedad autoinmune, como puede ser lupus. Porque nosotros inmunitariamente, que también tiene que ver una de las preguntas que vamos a ver, tenemos los considerados órganos privilegiados. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos antígenos. Ojo, un antígeno es algo completamente diferente a un PAMP y a un DAMP, que ya lo vamos a ver. Es prácticamente la estructura más básica. ¿Y por qué eso es importante?
Porque para desarrollar la segunda línea de defensa, la inflamación, necesitamos los PAMs, los DAMs, que son prácticamente las estructuras más grandes. Listo. Y el antígeno no es lo más grande, el antígeno es prácticamente esa estructura más pequeña. El ejemplo que siempre me gusta poner al momento de enseñar microinmuno es, tenemos una bacteria, una gram positiva. La gram positiva tiene ácido teicoico, listo, su factor de virulencia principal. Todo este ácido teicoico es considerado un PAMP, un patrón molecular asociado a patógeno. De forma general lo podemos considerar como un edificio, una estructura gigante, ¿ya? Pero ¿qué es el antígeno? Recuerden, para empezar la activación de los linfocitos, necesitamos la presentación de antígeno. Perfecto. Ya resulta que los antígenos son la parte más básica de estos PAMs, lo más básico, porque si recordamos teoría, la inmunidad innata no tiene memoria, responde de la misma forma para todo tipo de proceso inflamatorio. Si nos infectamos por un virus, todos los virus desarrollan el estado antiviral. Si nos infectamos por una bacteria, sea gram positivo, sea gram negativo, sea en las riquecias, sea Mycobacterium tuberculosis, que es bacilo ácido alcohol resistente, la respuesta inmunitaria es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque la inflamación no tiene memoria. Por eso es que los PAMs son los que activan la respuesta inflamatoria, a diferencia de los antígenos. Porque el antígeno es más pequeño, es más específico. Por eso es que la inmunidad adaptativa, linfocitos T, linfocitos B, desarrollan memoria. Es ahí donde vienen las preguntas de vacuna. Las vacunas están desarrolladas a partir de qué? A partir de activación de linfocitos B de memoria, que desarrollan anticuerpos en contra de una estructura específica de un microorganismo específico. Por ejemplo, el caso más básico, el SARS-CoV-2. Ya, a ver, pregunta para cualquiera, ¿cuál es la proteína principal que tiene el SARS-CoV-2, la cual ha llevado al desarrollo de las vacunas? Fácil, por microbiología lo tienen que saber. Es una estructura de Proteína membrana. Spike. La proteína Spike, perfecto. La persona que me dijo proteína Spike, ¿cuántos tipos de proteína Spike tiene la SARS-CoV-2? Porque tiene dos partes, la S1 y la S2, perfecto. Ahora, ¿quién sabe cuál es el concepto de variación antigénica? Esto también tiene que saberlo por microbiología. Variación antigénica, ¿qué significa? ¿Nadie? ¿Podría ser la variación del antígeno que posee un microorganismo debido a mutaciones? Perfecto. La variación antigénica es justamente esa pequeña estructura básica, no todo, básica, que confiere un cambio total a la estructura. Perfecto. Y resulta que nosotros, la vacuna para el SARS-CoV-2, no la tenemos en contra de la S1, porque recuerden, la proteína S, la proteína Spike del SARS-CoV-1, solo tenía una estructura, una sola. El SARS-CoV-2 tiene dos estructuras. La proteína Spike del SARS-CoV-2 se divide en S1 y en S2. Y resulta que nosotros desarrollamos vacunas a partir de la S2. ¿Por qué? Porque esta no desarrolla una variación antigénica. Su estructura no cambia, se mantiene constante con el tiempo, a diferencia de la S1. La S1 cambia. Entonces no es factible desarrollar una vacuna en contra de una estructura que cambia constantemente. Perfecto, entonces con eso ya terminamos lo que es líneas de defensa. Algo rápido, básico, porque esto es banqueo. Mientras vamos respondiendo las preguntas, voy respondiendo toda la parte teórica. Pero tenemos que recordar una última cosa. ¿Cuáles son las proteínas, o en este caso glucoproteínas, que activan la inflamación o que participan en el desarrollo de todas las células inmunitarias? Las citoquinas. ¿Qué son las citoquinas primero? Cualquiera en la sala. ¿Qué son las citoquinas? O citocinas, como quieran llamarles. A mí no me gusta la letra C, me gusta más citoquinas. Nadie. Por ahí me dicen glucoproteínas, claro. Pero en general, ¿qué son las citoquinas? Vamos, creo que es la segunda, tercera clase. Creo que es una proteína de bajo peso en relación a la señalización celular. En base a la señalización celular, perfecto. Pero relaciónamelo con la inflamación. ¿Cuál sería su relación con la inflamación? O con la antiinflamación. Ya.
Según lo que yo sé, cuando entra algún microorganismo inocuo, por ejemplo, a la piel, esta va a generarse quizá una respuesta inflamatoria, porque las citocinas van a generar esto. ¿Puedes repetirlo? Porque no te escuché medio entrecortado. Pero sí, sí, sí está más o menos bien. Pero ¿puedes repetirlo, por favor? Que cuando a la piel, por ejemplo, llega, no sé, algún patógeno inocuo, esto va a generar una respuesta inflamatoria, es decir, que las células que estén cerca, ahorita no recuerdo quiénes exactamente, pero van a liberar citocinas que van a generar un ambiente inflamatorio. Me gusta esa respuesta. Tienes razón, sí, pero... A ver, no, claro, tienes razón. Cuando un microorganismo, ya que mencionaste la piel, te pongo el caso de el limpético vulgar, o perdón, el pénfigo vulgar por el Streptococcus pyogenes, el beta hemolítico, ya, grupo B. Eh, no, perdón, claro. Ya, claro, perfecto. Grupo A. Sí, me está confundiendo, del grupo A. Ya miren, normalmente el estreptococos del grupo A, que este es completamente resistente, sobre todo que es beta hemolítico. Beta hemolítico quiere decir lisis total, esto lo deben saber por laboratorio, lisis total de los glóbulos rojos. No es una bacteria que se encuentra en parte de la microbiota de la piel. Perfecto. Quiere decir que nuestras células, que ojo, yo les mencioné como células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, ok, todas las células que prácticamente forman parte del sistema inmunitario. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué otras células que no sean formadas a partir de las células madre hematopoyéticas? Porque ya sabemos, célula madre hematopoyética pluripotencial, célula madre hematopoyética totipotencial, célula madre hematopoyética de linfoide, célula madre hematopoyética mieloide, que es donde vienen los linfocitos, granulocitos y monocitos. Perfecto. Pero ¿qué otra célula, aparte de estas, forman parte de la respuesta inflamatoria? A ver, si estamos hablando de la piel, ¿qué otra célula responde en contra de las infecciones, al menos en el caso de la piel? ¿Células dendríticas pueden ser? La célula dendrítica es un monocito, nace a partir de las células madre hematopoyéticas formadoras de monocitos. Otra. La célula de Langerhans puede ser. La célula de Langerhans es una célula dendrítica dermatológica. Otra, que no sea esa. Ojo, y les mencioné que no sea parte de la línea mieloide. Todo lo que me vayan a mencionar forma parte de la línea mieloide. Una célula que no sea de esa estirpe, ¿cuál es? Linfocitos NK. Linfocitos NK son parte de la línea linfocítica. Siguen siendo parte de una célula madre hematopoyética. Vamos, vamos, una que no tenga que ver con ni linfocitos, ni neutrófilos, ni granulocitos, ni monocitos. Nada. ¿Cuáles son las células que forman la piel? Queratinocitos. Chicos, nosotros, todo nuestro cuerpo forma parte de la respuesta inflamatoria. Las células endoteliales, por ejemplo, en la diabetes, la glucosa es tóxica y resulta que las células endoteliales reconocen mediante TLR1 y TLR2 la glucosa y no es una célula inflamatoria, desarrollando así la inflamación, liberación de TNF para activar a los macrófagos. Por eso es que los diabéticos tienen probabilidad de desarrollar aterosclerosis, porque por la glucosa activan los macrófagos. Los queratinocitos, el estrato córneo, su colesterol, evita, ¿qué cosa? La streptolicina O y la streptolicina S del Streptococcus pyogenes. Es más, resulta que los queratinocitos pueden activar también por el TLR2, recepcionan ácido teicoico y ácido lipoteicoico, los ligandos principales de TLR2. ¿Para qué? Para poder activar TNF e interleuquina 1 beta. Es más, interleuquina 23. Pregunta para todos, la interleuquina 23, ¿qué tipo de linfocito activa? Fácil, la principal para toda infección dermatológica. Porque ya sabemos, interleuquina 12 activa el TGLPR1, interleuquina 4 el TGLPR2, y la interleuquina 23, ¿a cuál activa? ...17, perfecto. El TGLPR17. Sí, entonces ya vemos que los queratinocitos también participan en la inflamación. Si estamos hablando de una neumonía por SARS-CoV-2, una neumonía intersticial que empezó siendo una neumonía alveolar, ¿cuál es la principal célula inflamatoria que no es parte de la línea mieloide en el pulmón, en el alveolo? Los neumocitos tipo 2, y no son parte de la línea mieloide. Las células betapancreáticas. Es más, pregunta básica, aquellos que dominan esto, ¿cuál es el macrófago del hueso? Osteoclasto. No, el osteoclasto no es el macrófago del hueso. Hace 5 años se sabe que el sistema óseo tiene su propio sistema inmunitario.
Todos sabemos que el osteoclasto deriva a partir del conjunto de una unidad formadora de colonias de granulocitos y una unidad formadora de monocitos. Estos se juntan y forman el precursor osteoclástico. El osteoclasto se activa por T3, triodotironina, se activa por interleuquina 6, perfecto, y se activa por el RANK-L, liberado por los linfocitos estromales. Sí, pero resulta que hace 5 años, 5, 4 años más o menos, se descubrió que realmente nosotros tenemos un tipo de macrófago, que es completamente diferente al osteoclasto. Y sí, el dato que nosotros tenemos de que el osteoclasto es el macrófago del hueso, no está mal, porque este favorece la resorción ósea, sí. Pero se sabe ahora que nosotros realmente tenemos un sistema inmunitario óseo completamente diferente a los osteocitos, a los osteoclastos, es completamente diferente. Entonces, por eso les digo que los que saben esto dominan completamente inmuno. Y sí, saber ese pequeño datito de que hay osteoclastos en hueso nos defiende a nosotros de saber cuál es la diferencia entre una artritis reactiva con una artritis no reactiva, con una osteomielitis por gonococo, Neisseria gonorrea, por Staphylococcus aureus o MRSA, y cuál es la diferencia con una artritis reumatoide. Fácil. Entonces, ya vemos que no solo los macrófagos, neutrófilos, células clásicas, forman parte del sistema inmunitario. Prácticamente todas las células, incluyendo el músculo liso. Cuando llegan a la parte del fisiopato en las enfermedades de vasculitis, inflamaciones de los vasos sanguíneos, van a ver que hasta el músculo liso participa en el desarrollo inflamatorio. Entonces, hasta ahí. Chicos, ¿todo bien? ¿Se me ha entendido todo para poder ya avanzar con el banqueo? Franco, ¿podrías decir el nombre del macrófago que mencionas del hueso? Tal cual, macrófago osteoclástico. Para los que quieran saber acerca de esto, tengo un artículo relacionado específicamente entre la relación de la osteomielitis. Chicos, ¿se me ¿Te escuchan? escuchan? ¿O podrías repetir, por favor? Sí, un ratito, creo que es mi laptop. A ver, un rato. Ya chicos, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Ahora sí se me escucha? Sí, sí, lo escucho. Ya, perfecto. Tal cual, se conoce como macrófago osteoclástico, o macrófago osteoclástico, perdón, macrófago óseo, ya, así tal cual. Tengo un artículo acerca de esta relación, de cuál es la primera enfermedad en la que se descubrió la actividad de este macrófago del hueso, junto con su relación con la osteomielitis, que es una infección ósea, así está, que es una infección ósea desarrollada por bacterias, específicamente por Aurus. Entonces, al final, después del banqueo, lo subo al grupo de WhatsApp para que vean cuál es la relación entre estas dos, pues, para que sepan que el sistema óseo tiene su propio sistema inmunitario y no tiene nada que ver con el osteoclasto. El osteoclasto participa, por supuesto, pero no tiene nada que ver con la infección por Staphylococcus aureus, más que nada con los macrófagos óseos como tal. Entonces, al final de la clase lo comparto, porque ahorita quiero que sepan todo en cuanto al banqueo. Aparte de eso, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? ¿Lo? Sí, doctor, todo bien. Ya, gracias. Ah, a ver, voy a ver si me puedo conectar de nuevo por el link, pero hasta mientras vamos avanzando. Ya. Entonces, vamos primero con la primera pregunta. ¿Qué nos dicen? Complete. Las citoquinas son, bla, bla, bla. La mayor parte de estas utiliza la vía, bla, 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 para transducir la señal al núcleo celular. Fácil. Algunas de estas, como, bla, 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 deben bloquearse para controlar la inflamación. O sea que, si nos dicen alguna de estas,
deben bloquearse para controlar la inflamación, hace referencia a las interleuquinas proinflamatorias. Y a eso quería llegar. En cuanto a las interleuquinas, nosotros vamos a dividirlas en dos. En las proinflamatorias y las antiinflamatorias. Proinflamatorias, promover, favorecen la inflamación. Anti, evitan la inflamación. Ya, resulta que las proinflamatorias son la 6, la 1, el TNF, la 3, la 8, la 18, la 12, la 23, la 17, A y F. Y las antiinflamatorias, las clásicas, la interleuquina 4, la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Entonces, 10 segundos. ¿Cuál es la respuesta para la primera pregunta? Todos tienen que... La C. La C. A ver. ¿Qué nos dice? Complete. Las citocinas son proteínas de bajo peso molecular. A ver, dice alguien. La D. Alguien dice la D. A ver, las citoquinas son proteínas de bajo peso molecular, sí, estamos de acuerdo. La mayor parte de estas utiliza la vía Jack-Stat, por supuesto, la interleuquina 12 para promover el MHC2, la interleuquina 6 para promover la formación de proteínas de fase aguda en el hígado. Está bien. Entonces, bajo peso molecular, Jack-Stat, perfecto. Pero algunas de estas, como la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, deben controlarse. Al contrario, la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta son las que controlan la inflamación. Estas dos no generan ningún problema, más bien estas disminuyen la inflamación. Aquí nos dice, deben bloquearse. Al contrario, si nosotros bloqueamos la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un estado hiperinflamatorio. Entonces la respuesta no es la C, la respuesta es la D, porque lo que nosotros debemos controlar es la interleuquina 6 y la interleuquina 1. ¿Por qué? La interleuquina 6 es el conocido pirógeno endógeno, al igual que el TNF, la interleuquina 1 alfa favorecen la fiebre. La interleuquina 6 favorece la hematopoiesis, al igual que la interleuquina 3 y la 4. La interleuquina 6 favorece la promoción de proteínas de fase aguda en el hígado. La interleuquina 1 favorece la activación y reclutamiento de neutrófilos. Favorece la fiebre. Favorece la producción de proteínas de fase aguda negativas en el hígado. Favorece la vasodilatación. ¿De qué? Del vaso sanguíneo, para poder desarrollar la atracción, la diapéresis de las células inflamatorias. Entonces la respuesta no es la C, la respuesta es la D, porque las proteínas que tienen que controlarse son la 6 y la 1. Esta vía MAPK, la vía MAPK no desarrolla, no es un factor de transcripción. La MAPK es una vía de señalización. La proteína quinasa asociada a mitógeno, el factor de transcripción que va al núcleo de esta vía se conoce como ERK. Entonces la MAPK no es, este está mal. Y aparte las glucoproteínas, las citoquinas, son proteínas o glucoproteínas de bajo peso molecular. ¿Esto está bien? Sí. La interleuquina 6 y 1 también está bien, perfecto. Pero la Jack-Stat, ojo, es una vía de señalización, sí, pero las proteínas STAT son las que van al núcleo. Eso está bien. La MAPK no va al núcleo. La ERK es la que va al núcleo. ¿Son proteínas de bajo peso molecular? Sí. Activan la Jack-Stat, por supuesto. Pero la 1-10, la interleuquina 10, perdón, y el factor de crecimiento transformante beta, estos son antiinflamatorios. Entonces, estos, al contrario, estos son los que controlan. No se deben controlar. Después, ¿son hormonas? No, nada que ver. Bueno, en la parte de fisioendocrina se van a dar cuenta que hay dos tipos de hormonas, las hormonas de tipo 1 y las hormonas de tipo 2. Y vamos a ver que las interleuquinas, las citoquinas, de verdad son hormonas de tipo 2, pero bueno, aquí hormonas como tal no nos especifican, así que esta no es. ¿Son de alto peso molecular? Ya, con esto quitamos. Entonces la respuesta, ¿cuál es? La D. Porque sí, las citoquinas son proteínas de bajo peso molecular, activan la vía de señalización Jack-Stat. La STAT es la que se va al núcleo como factor de transcripción. Y se tienen que controlar, sí, las proinflamatorias, como la 6 y la 1. Listo. La siguiente. Una de las siguientes inmunoglobulinas, anticuerpos, tiene 4 subclases diferentes. ¿Cuál? Para esto hay una mnemotecnia. La palabra GAME. G-A-M-E. GAME. Y a esto le agregamos la D. GAME. Ya.
De estas 5 inmunoglobulinas, ¿cuál es la que necesita, o mejor dicho, cuál es la que tiene 4 subtipos? Rápido. 5 segundos. La C. Wow, ¿cuántos mensajes? La C. Claro, sí. Tenemos que recordar que la inmunoglobulina M es el pentámero. Esto solamente tiene una estructura. La inmunoglobulina E también tiene una estructura. Simplemente es la inmunoglobulina E como tal. La D también tiene una estructura. La podemos encontrar libre o la podemos encontrar en su forma de BCR, receptor del linfocito B, como un tipo de inmunoglobulina membranaria. La inmunoglobulina A tiene 2 tipos. El que se considera un monómero, que tiene 4 cadenas ligeras y una sola cadena pesada en el medio, y la que tiene una estructura similar a la inmunoglobulina G, la que está glicosilada y la que no está glicosilada. Pero la inmunoglobulina G tiene 4 subtipos, la IgG1, 2, 3 y 4. Una se traspasa a través de la placenta de la madre al feto, otra es para infecciones virales, otra es para fármacos como los anticuerpos monoclonales, y el otro es para un tipo de infección específica, como vendrían a ser las virales. Entonces la respuesta es la IgG. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes proteasas, o sea, una enzima que rompe proteínas, del sistema del complemento inicia la formación del complejo de ataque de membrana? A ver, ¿cuál es la proteína principal de todas las del complemento? Complemento, tenemos desde la C1 hasta la C9. De todas estas, para todos, ¿cuál es la que inicia el complejo de ataque de membrana, el MAC? Convertase C5. No. Esa es una enzima. ¿Cuál es la proteína que empieza el complejo ataque de membrana? C5. ¿C5 específico o C5A, C5B? ¿Cuál de los dos? Ah, porque ya sabemos que son dos. C5A, C3A son las anafilotoxinas, favorecen la desgranulación del mastocito, favorecen la quimiotaxis del neutrófilo. Ya, pero ¿cuál es la función de C5B y cuál es la función de C3B? Nadie, chicos, ¿cuál es la función de la C3B? ¿Cuál es la función de la C5B? Nada. C5A creo que es quimiotáctico. Claro, la C5A, la C3A son los quimiotácticos, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la función de la C5B y cuál es la función de la C3B? Por ahí ya me dijeron, la que activa el MAC es la C5B, perfecto. Pero la 3B, ¿cuál es su función? La marcación, creo, opsonización. Marca, perfecto, ese término me gusta, opsonización. La C3B es la encargada de la opsonización, perfecto. Ay, un ratito, esperen, quiero entrar en otro, un ratito. Ya, creo que sí, ahora sí. Ya. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces sí, la C5B es la que empieza el complejo de ataque de membrana. La C3B es la que participa en la opsonización, marcado. Y aquí nos dicen, de entre todas, ¿cuál es la que empieza el complejo de ataque de membrana? Ya. El factor D, no. ¿Por qué? Porque nosotros para generar la C3 convertasa, o sea, C3B, BB, hay un factor, el factor B. Ya, este factor B se divide en BA y en BB. Y el BB es el que se junta con la C3B para generar la C3B convertasa. Ya, resulta que el factor D participa en esta formación de factor B en BA y en BB. Por ende, esto no es. La convertasa de C3 o C3 convertasa, no. C3 convertasa convierte C3 en C3A y en C3B. Tampoco. Más, eso no tiene nada que ver con el complemento. C1RA. Recordemos que la proteína del complemento C1 es la C1QRS. La Q es la parte más grande, la que se une con la inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. La zona R es la encargada de recepción, y la zona S es la encargada de escindir, cortar. Tampoco. Ya. Entonces, por descarte, la respuesta es la C5 convertasa. ¿Por qué? Porque la C5 convertasa convierte C5, C5A, C5B. Y la C5B es la que empieza el MAC. Por ende, la respuesta es C5 convertasa.
Vamos con la siguiente. Fácil. En los adultos mayores, la inmunosenescencia, acumulación de células muertas, o simplemente la vejez de las células, altera la composición celular y la función del sistema inmune, e incluye una significativa atrofia tímica. ¿Cuáles son las células que maduran en el timo? Para todos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Linfocitos T. Linfocitos T, perfecto. Entonces, la atrofia tímica, ¿qué provoca? Respuesta, rápido, 5 segundos. La reducción de los linfocitos T en su cantidad. Reducción de los... Disculpa, no te escuché. La reducción de la cantidad de la producción de linfocitos T. La reducción de la frecuencia o la reducción de la producción de los linfocitos T. Perfecto. Porque recuerden, cuando nosotros hablamos de inflamación son neutrófilos, macrófagos. Cuando hablamos de inmunidad como tal, dijo algo, cuando hablamos de inmunidad como tal, inmunidad son linfocitos T, linfocitos B. Entonces, como los linfocitos T son los principales desarrollados en el timo, si nosotros desarrollamos atrofia tímica, algo clásico que ocurre con el paso de la edad, por histología, sabemos que el timo se va llenando poco a poco de grasa. Listo. Atrofia tímica. No hay desarrollo de linfocitos T. Por ende, la respuesta ¿cuál es? Por obvias razones, se reduce la frecuencia de producción de los linfocitos T. Básico. Aquí copié la pregunta, olviden esta. Vamos con la siguiente. Completar. Cuando las células dendríticas de Langerhans, redundancia, las células de Langerhans nada más, detectan en la epidermis la presencia de un patógeno, sufre cambios, bla, 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 que incluye el aumento de su capacidad, bla, 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 y la sobreexpresión de bla, bla, bla. La última, la expresión de, esa es facilísima, pero las primeras dos, sufre cambios, ¿cuáles cambios? Y aumenta su capacidad, ¿pero qué capacidad? Rápido. Respuesta. Cambios morfofuncionales y aumenta su capacidad de migrar. Ok. Morfofuncionales, pero ¿por qué no únicamente morfológicos? ¿Por qué morfológico y funcional? ¿Qué es lo que cambia funcionalmente y morfológicamente en una célula dendrítica virgen a una célula dendrítica madura? Funcionalmente porque, por ejemplo, puede perder la capacidad de fagocitar y aumentar la capacidad de migrar porque necesita llevar la información. Ok, ¿qué más? ¿Y morfológico? Por ejemplo, aumenta la capacidad, aumenta el número de dendritas, si no me equivoco. Perfecto. Eso es importante. Una célula dendrítica de cualquier tipo, sea la clásica, la plasmocitoide, la de Langerhans, la mucosa, todas, o incluso la célula dendrítica derivada del monocito inflamatorio, esencial para el desarrollo de neumonía por SARS-CoV-2. Este tipo de célula dendrítica, cuando ya se activa, efectivamente sí, forma más dendritas, algo como la plaqueta. Sabemos que la plaqueta es una estructura circular, y cuando se activa, se vuelve una estrella, forma como una especie de dendritas, Lo mismo ocurre con la célula dendrítica, sí. Sufre cambios morfofuncionales y aumenta su capacidad de migrar, pero ¿migrar a dónde? Los ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos. Perfecto. Sí, porque en los ganglios linfáticos es donde ocurre la presentación de antígeno. Claro. ¿Y por qué moléculas MHC? ¿Qué significa MHC? Este va a ser el que se encargue de presentar el antígeno que ha llevado la célula del arma de fuerza a la célula T. Claro, pero ¿cómo se llama? ¿Qué significa MHC? Complejo Es mayor el de complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cuántos tipos hay? Dos. ¿Cuáles son los dos? MHC1 y MHC2. El 1, ¿a quién presenta? Los linfocitos T Así. citotóxicos. CD8, citotóxico. Y el 2, CD4. CD4 o cooperador o gel, pero como quieran llamar. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Estamos hablando ya de la estructura básica, pero les voy a fastidiar un poquito más la vida. ¿Cuáles son los genes que favorecen la formación del MHC? ¿Y en qué cromosomas se encuentran? Porque hay una pregunta más adelante de eso. Genes HLA y cromosoma 6, si no me equivoco. Muy bien, muy bien. Cromosoma 6 se encuentra el antígeno leucocitario humano, de Q, BQ, BR, RB. Muy bien. Entonces, sí, la respuesta es morfofuncional. Cambia su
bueno, cambia morfofuncionalmente, aumenta la capacidad de migrar y expresa en los MHC. Bien, veo conocimiento, veo conocimiento. Vamos con la siguiente. Al desarrollar un ensayo inmunoenzimático para detectar la presencia de inmunoglobulinas específicas contra alérgenos. A ver, hipersensibilidad. ¿Cuántos tipos de hipersensibilidad tenemos? 4. ¿Cuál es el primero? Hipersensibilidad tipo 1 o alergia. Inmediata, no alérgica, inmediata. La segunda. La segunda es mediada por anticuerpos, La tercera. por inmunocomplejos, Y la la cuarta. cuarta por células. ¿Qué células? Los linfocitos. Principalmente. Linfocitos T, perfecto, porque hay daño tisular directo por los CD8 y cooperación granulomas por T helper 17 neutrófilo, T helper 1 macrófago, perfecto. Entonces, si nos dice presencia de inmunoglobulinas específicas en contra de alérgenos contra ácaros, atopía, o sea, alergia, predisposición genética a la alergia, ¿qué inmunoglobulina debemos considerar? ¿Cuál es la inmunoglobulina que se planta en el mastocito, bastófilo y eosinófilo para liberar la proteína básica mayor, la proteína catiónica eosinofílica E3, histamina, péptido activador vasoactivo, factor activador plaquetario, prostaglandinas, leucotrienos? ¿Cuál es la inmunoglobulina? Ya, para hacerles la vida más fácil. Perfecto, chicos, muy bien. IG, la inmunoglobulina E es la inmunoglobulina principal encargada para dos cosas, no solo para alergias. A ver, si están llevando parásito, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya. ¿Cuál es la inmunoglobulina que participa para la destrucción de los parásitos? IgE también. Perfecto, la IgE, exacto. La IgE no solo participa en los procesos alérgicos, también participa en las infecciones parasitarias, debido a que la histamina que libera el mastocito es destructiva para los parásitos. Siguiente, la fagocitosis permite la eliminación de patógenos, perfecto, y la remoción de células dañadas, células necróticas o apoptóticas. En esta función del sistema inmunitario, las siguientes células son fundamentales. Ojo, fagocíticas. ¿Cuáles son las células fagocíticas? Macrófagos y neutrófilos. Macrófagos y neutrófilos, ¿todos de acuerdo? ¿Por qué no NK? ¿Por qué discriminan a los NK? Los NK son mis células favoritas, yo las amo, al igual que los eosinófilos. ¿Por qué los NK no pueden fagocitar? Los Son eosinófilos no citotóxicas, fagocitan. o sea, inducen la apoptosis. No. Apoptosis, ¿por qué vía? ¿Intrínseca o extrínseca? O ambas. Claro, induce la apoptosis, está bien, al igual que los CD8, pero ¿por qué vía? ¿La intrínseca o la extrínseca? Nada, ambas. Los NK también favorecen la apoptosis por la vía intrínseca y la vía extrínseca, al igual que los CD8. Mica NKG2D, granzimas perforinas. CD8, granzimas perforinas, FAS ligando, con su dominio FAT. Perfecto. Sí, los NK son citotóxicos. Ya, mastocitos y basófilos. Ellos no fagocitan. NK y macrófagos. Macrófago fagocita, pero NK ya vimos que no. Eosinófilos y basófilos, ninguno fagocita. Entonces la respuesta es macrófagos y neutrófilos, sí. Son las células fagocíticas principales. Muy bien. Siguiente. En un paciente pediátrico se diagnostica que la causa de su alta susceptibilidad a infecciones, o sea que este paciente de por sí ya tiene susceptibilidad a infecciones severas, es una severa deficiencia funcional del progenitor linfoide común en la médula ósea. O sea, la célula madre hematopoyética linfoide, o la unidad formadora de colonias linfoides, si en el caso queremos formarlas en laboratorio. Esta alteración provoca un defecto en los, ¿qué células? Granulocitos, linfocitos o monocitos. ¿Cuál? La C. La C. ¿Quién da más? A ver qué dicen por ahí. La C. La C. A ver, Brigitte, ¿por qué la C?
Bueno, estamos hablando de un progenitor linfoide y va a dar lugar a todos los linfocitos T, B y a las células NK. Muy bien. La A pudo haber sido, la D pudo haber sido, pero dice linfocitos en general. Recordemos, los linfocitos NK son la primera defensa en contra de qué tipo de enfermedad. Cualquiera. ¿Qué tipo de enfermedad nos defiende los NK? Nada. Cáncer, infecciones virales e infecciones bacterianas intracelulares. Todo tipo de virus, tuberculosis, listeria monocitógenes, todo tipo de bacteria intracelular, incluso gonorrea, incluso algunos tipos de estrepto, algún tipo de estafilo. Por ende, sí, la respuesta es la C. Linfocitos T, B y NK, porque nos dice que tiene deficiencia funcional de un progenitor linfoide común. O sea, que no va a producir ni un tipo de linfocito. Por ende, la respuesta es la C, porque te está juntando todos. Siguiente. Una de las siguientes afirmaciones corresponde al sistema inmunitario innato. Seleccione una de ellas. Todos sus componentes celulares son de origen mieloide y con capacidad de desgranulación. Detecta y reacciona de manera inmediata ante patrones moleculares asociados a patógenos peligrosos. Bueno, posee receptores de patrones moleculares altamente específicos, ubicados solo en la membrana plasmática. Yo creo que no, porque también tenemos reconocimiento de ADN, de ARN, ADN metilado, ADN con islas CPG. Su actividad es independiente de la influencia de citoquinas y quimioquinas, o el segundo contacto con un determinado PAM, patrón molecular asociado a patógeno. Su respuesta es cualitativa y cuantitativa superior. La última ya les digo que no, porque recuerden que no tiene memoria. No importa que te infectes una y otra y otra y otra vez por el mismo microorganismo, la respuesta va a seguir siendo la misma. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. La B. La B, detecta y reacciona de manera inmediata ante patrones moleculares asociados. Ya. Claro, sí. La A, ¿por qué no? Porque todos sus componentes no son solo de origen mieloide. Les mencioné que el sistema inmunitario innato están los linfocitos NK, están los ILC. Por ende, ellos son de origen linfoide, no mieloide, falsa. ¿Posee receptores de patrones moleculares altamente específicos? Sí, pero ubicados solamente en la membrana, no. Tenemos los NOT, citosólicos, los RIG, citosólicos, TLR3, 7, 8 y 9, citosólico, los NLR, las pentraxinas, todos son citosólicos, entonces, falsa. ¿Su actividad es independiente de la influencia? No, es dependiente. Al segundo contacto con un determinado PAM, su respuesta es cualitativa y cuantitativamente superior. Falso, porque la respuesta sigue siendo la misma. Entonces, la respuesta es la B. Uy. Franco, disculpa, ¿podrías mencionar qué son las ILC? Las células linfocíticas innatas. Mira, nosotros en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa tenemos 3 linfocitos que a mí me gusta decirle que son primos hermanos. ¿Por qué? Tenemos el T-helper-1, T-helper-2 y T-helper-17. Función de T-helper-1, liberar interferón gamma, interleuquina 2. Función de T-helper-2, liberar interleuquina 4 para la producción de moco, para la formación de inmunoglobulina E por parte del linfocito B, interleuquina 13 y 9 para la formación de moco, e interleuquina 5 para la activación del eosinófilo. Y el T-helper 17, que libera interleuquina 21 y 22 para el recambio celular del epitelio intestinal o el del epitelio de la piel, y la interleuquina 17, A y F, para la quimiotaxis del neutrófilo. Ya. El ILC1 tiene la misma función que el T-helper-1, simplemente que es de la inmunidad innata, no de la adaptativa. El ILC2 tiene la misma función que el T-helper-2, pero lo mismo, es de la inmunidad innata. Y el ILC3 es exactamente lo mismo que el T-helper-17, también de la inmunidad innata. Por ende, nosotros tenemos las mismas funciones que la inmunidad adaptativa en la inmunidad innata, simplemente que por obvias razones en menor cantidad, porque más efectivos son los linfocitos cooperadores. Entonces, T-helper-1 y LC1, T-helper-2 y LC2, T-helper-17 y LC3 son lo mismo, simplemente que uno es la versión china y el otro es la versión americana. Lo mismo, pero mejor. Ya, esos son los ILC. ¿Sí? ¿Ahora sí te quedó claro? Entendido, muchas gracias. Perfecto.
Vamos con la siguiente. En los pacientes con cáncer, cáncer, también interesantísimo. ¿Qué nos dice? En los pacientes, en los pacientes con cáncer, especialmente de mal pronóstico, es común encontrar alta frecuencia de linfocitos T reguladores en el microambiente tumoral. Sí, recuerden que el tumor, sobre todo si es sólido, cáncer de células pequeñas en pulmón, carcinoma hepatocelular, hipernefroma en riñón, todo tipo de cáncer sólido es extremadamente inteligente. Te libera linfocitos T reguladores, te libera interleuquinas antiinflamatorias. Y aquí nos dice que los linfocitos T reguladores en el microambiente tumoral expresan, o mejor dicho, los T reguladores, los linfocitos T reguladores, respuestas, expresan y se generan automáticamente por diferenciación de los linfocitos T auxiliadores. Ojo, marcadores, clusters of differentiation, grupos de diferenciación. En la membrana del CD8, ¿cuáles son los dos grupos de diferenciación que vamos a encontrar? ¿Cuáles son las dos moléculas CD que encontramos en la membrana? CD3 y CD25 pueden ser. Del CD8, ¿segura? El linfocito CD8 por algo se llama CD8, porque tiene el CD8 en su membrana. Y si tiene CD3, porque el TCR del linfocito siempre está con un CD3. El CD4 tiene también CD3 por su TCR, y CD4 por algo se llama CD4. Ya, CD25 es el del T regulador, y su factor de transcripción es el FOXP3. Entonces, en los pacientes con cáncer, los T reguladores expresan FOXP3 y se generan únicamente por diferenciación de los T auxiliadores o cooperadores. A mí me parece que sí. ¿Expresan el TBET? No. ¿Y provienen del timo? Puede ser. ¿O de la diferenciación de linfocitos T auxiliadores? Puede ser. ¿Expresan FOXP3 y se generan únicamente durante la selección positiva? Selección positiva, lo que es lo contrario a la anergia. Puede ser. Se generan automáticamente durante la selección negativa. Eso sí me gusta más. En el timo, provienen del timo o la diferenciación o de la diferenciación de los T auxiliadores. ¿Cuál es la respuesta? La E. Provienen del timo o de la diferenciación de linfocitos T auxiliadores. ¿Sí? ¿Esa? ¿Alguien que diga otra? Nada. Nada, de verdad. Nadie da otra respuesta. Solo se quedan con la E. Que yo recuerde si expresa el FOXP3, ¿ah? ¿Por qué no podría ser la A? La A podría ser. Es más, la D también podría ser. El problema con la A y la C es que dice, la segunda parte Únicamente. dice únicamente. Exacto. Dice únicamente. Los linfocitos T reguladores nacen en el timo y nacen a partir de selección negativa, o nacen también a partir de los T auxiliadores. Sí, los CD4 vírgenes, los T helper 0, se pueden convertir en T reguladores. Pueden nacer en el timo a partir de la selección negativa. Sí. Entonces, por eso, ni una es, porque expresan FOXP3. Sí, claro que sí. Pero la respuesta es la E, porque dicen que provienen del timo o de la diferenciación de linfocitos T auxiliadores o helper. Entonces la respuesta es la E. La siguiente, el sistema inmune adaptativo. Sistema inmune adaptativo. Reconoce antígenos a través de receptores altamente específicos. Sus células son las más abundantes en la sangre periférica. Yo recuerdo es un 1%. No desarrollan memoria al primer contacto con los antígenos. No desarrollan memoria, que recuerde. Sus componentes celulares completan su ontogenia y maduración en el timo. Fácil, ¿cuál es la respuesta? Oh, chicos, esa pregunta estaba fácil. A ver, ¿qué dicen por ahí? Puede ser la A. La A. Puede ser la A, claro. Pero ¿por qué no puede ser la C? Es al segundo contacto. No,
el sistema adaptativo genera memoria desde el primer contacto. Y acá te dicen que no. Entonces esta no puede ser, porque te genera memoria desde el primer contacto. ¿Por qué? Porque en la segunda infección o el segundo contacto, la respuesta quali y cuantitativa aumenta. Entonces eso está mal, ¿por qué? Porque te dice que no desde el primero. La respuesta es sí. La D, ¿por qué no puede ser la D? Dice que sus componentes celulares completan la autogenia y maduración del timo. No, esto es falso. Sus células son las más abundantes en la sangre periférica. Que yo recuerde, un 45% es, no, un 35% es plasma, un 45% son glóbulos rojos y ya lo que queda son células blancas, linfocitos, leucocitos en general. Entonces también es falsa. La respuesta sería obviamente la A, porque sí, el sistema adaptativo no reconoce PAMs, reconoce antígenos, sí, y sus receptores, a pesar de que son solo dos, PCR, TCR y las inmunoglobulinas, son extremadamente específicas. Entonces sí, la respuesta es esta. Vamos a dejar un ratito, a ver, un ratito, esperen, que si no se me corta. Vamos a dejar, ya, ese banco para pasar al segundo, que tiene preguntas un poco más complejas, que ya muy fáciles estamos viendo esas de ahí. Entonces vamos entonces con el segundo, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? La primera pregunta del segundo, que son ya más complejas. A ver, el incremento en la incidencia de algunos tipos de cáncer en pacientes sometidos a inmunosupresión o inmunodepresión crónica evidencia la importancia de tal, en el control de la carcinogénesis. Ah, ya. La inmunovigilancia, el equilibrio, ¿pero de qué? El escape, ¿pero de qué? El inmunocontexto, ¿de qué? O la inmunoedición. Ah, la inmunoedición me gusta. Ese es para los linfocitos B. Pero ¿cuál es la respuesta? Ahí. Ok, puede ser. Puede ser. Inmunovigilancia. Inmunovigilancia. ¿Quién dijo inmunovigilancia? Brigitte. ¿Qué es la inmunovigilancia? Coméntanos. Cuéntanos, ¿qué es la inmunovigilancia? Yo por inmunovigilancia entiendo en sí a la función específica que tiene el sistema inmune, porque el sistema inmune no solo actúa en contra de lo dañino, sino que no solo actúa en contra de lo extraño, aquello que está en el ambiente como bacterias, virus, sino que actúa en contra de lo dañino. Y algo dañino en general puede ser también nuestras células. Es por eso que el sistema inmune tiene como principal función la inmunovigilancia, es decir, estar vigilante a lo dañino. Buena definición del ROID, me gusta esa definición. Sí, ya, la respuesta es inmunovigilancia. Sí, la respuesta es inmunovigilancia, porque al menos inmunoedición es referente a los linfocitos B, y los linfocitos B no generan alteración en el cáncer, al contrario. Pero la inmunovigilancia como definición clásica, está bien lo que has dicho, sí, muy bien, pero por inmunovigilancia tenemos que saber qué es la capacidad que tienen los linfocitos en general de pasar de la linfa a sangre, de sangre a tejido, de tejido a sangre, de sangre a linfa, así constantemente. Sí, están en contra, están buscando a cada rato qué tipo de célula está alterada, bla, para poder responder en contra de ellos, sí. Entonces la inmunovigilancia es justamente lo que dijiste, pero con la capacidad de que va de linfa a sangre y de sangre a tejido, de tejido a sangre y de sangre a linfa, así, constantemente, de uno a otro. Porque recuerden que la célula dendrítica activa los linfocitos debido a que sale hacia el tejido, hacia los vasos linfoides, pasa por el vaso linfoide aferente, llega a la zona proliferativa, sale por los linfocitos, por la zona eferente, ya llega a sangre y después a tejido. Entonces, ese va y ven es la capacidad de inmunovigilancia. Siguiente. Si hay un proceso inflamatorio, entonces, tenemos dos cosas, ¿ya? Tenemos dos proteínas, la PCR y la PCT, ¿ya? La procalcitonina, o simplemente PCT, y la PCR. PCR es un marcador que aumenta cuando tenemos una respuesta inflamatoria, no necesariamente infección, sino inflamatoria, en infarto, en lupus, en cualquier enfermedad autoinmunitaria, en cualquier enfermedad infecciosa. La PCR aumenta, pero es cierto que en bacterias suele aumentar más, a diferencia de la PCT.
La PCT aumenta en infecciones, sí, pero virales. Un marcador que les puede servir al momento de llevar diagnóstico diferencial por infecciones. Bastante, les va a servir bastante. Entonces, el nivel de la PCR en la inflamación baja. El hemograma podría evidenciar leucocitosis. Hay una infección con un microbio patógeno. Se producirá siempre un daño tisular o la velocidad de sedimentación globular se reduce. La velocidad de eritrodisseminación es lo mismo que la PCR. O sea, no es lo mismo, sino que los dos aumentan en todo proceso inflamatorio. Independientemente de si es infección o no, en todo proceso inflamatorio aumentan. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Por ahí me dijeron la B. Me dicen la B. La B. Puede ser. Pero, ¿qué es leucocitosis? A ver. El aumento en el recuento de leucocitos. Perfecto, el aumento en el conteo de leucocitos. ¿Pero qué leucocitos? ¿Todos? A ver, ¿qué me dicen por ahí? Linfocitos, leucocitos blancos. Los leucocitos de por sí son células blancas. Es la línea blanca, la línea leucocítica, ¿no? Células blancas, glóbulos blancos. Pero cuando nosotros decimos leucocitosis, quiere decir que están aumentados. No sabemos cuál porque simplemente nos dan el dato de leucocitosis. Ya de ahí vemos si es una eosinofilia, neutrofilia, monocitosis, basofilia, ya. Después eso vemos, pero sí. La leucocitosis es el aumento de los leucocitos. ¿El nivel de PCR baja? No, al contrario, sube. Ese está mal. ¿Hay una infección con un microbio patógeno? No necesariamente, porque en el proceso inflamatorio puede haber una inflamación incluso luego de un accidente de tránsito, luego de un infarto, una pericarditis. Falso. ¿Se producirá siempre un daño tisular? No necesariamente. Falsísimo. Y la velocidad de diseminación globular se reduce, o la velocidad de eritrodisseminación. La B es la VSG. Al contrario, también aumenta con la PCR. Entonces la respuesta es la B, sí. En prácticamente todo proceso inflamatorio nosotros podemos ver un aumento en los leucocitos, sí. Pero ojo, microbiología, recuerden, infecciones virales, SARS-CoV-2, caen los leucocitos, brucelosis, caen los leucocitos, listeria monocitógenes, caen los leucocitos. O sea que no es algo que siempre vamos a evidenciar. Esto ya viene en diagnóstico diferencial de las infecciones ya por microbiología. Pero sí, en un proceso inflamatorio, en el hemograma prácticamente siempre vamos a ver leucocitosis. Eso no me gusta, eso vamos con la siguiente. Acá. La deficiencia innata de una de las siguientes moléculas no afectaría significativamente la capacidad de un paciente para controlar una infección por bacterias, ojo, extracelulares. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? Tenemos la proteína C9, la interleuquina 1 beta, la C3, granzimas o IgG. Dice, deficiencia innata no afectaría. ¿Cuál es la respuesta? Granzima. Granzima. ¿Quién dice otra cosa? Nadie más. Solo granzima. ¿Pero por qué? ¿Quién dijo granzima y por qué la granzima? La granzima es secretada por las células NK. Tiene función citotóxica. Y por lo tanto no tiene relación con las bacterias extracelulares porque están fuera de la célula. Mira, yo puedo desarrollar un proceso llamado CCDA, citotoxicidad dependiente de anticuerpo, que es justamente dependiente de anticuerpo, por parte de los neutrófilos y macrófagos, y tienen una actividad citotóxica, y pueden ir en contra de infecciones extracelulares. No es una explicación muy a fondo, pero está bien. Otra cosa, a ver, únicamente nos quedamos con granzimas, o puede haber ahí otra respuesta, porque como te menciono, sí, la granzima es parte de la citotoxicidad de los NK, de los CD8, de los, lean el artículo de los CD4 citotóxicos, chévere, de Nature. Incluso las células intraepiteliales en el intestino también son citotóxicas, pero que sea citotóxico no significa que no tiene relación con las infecciones extracelulares, que acabo de mencionar.
la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, CCDA. Las células se vuelven citotóxicas para poder erradicar infecciones extracelulares. Entonces, no hay mucha relación ahí. Pero sí, la respuesta es granzima. La respuesta es granzima, ¿pero por qué? Porque la proteína C9 forma parte ¿de qué? Del complejo MAC. Y el MAC ataca las bacterias extracelulares. Por ejemplo, Staphylococcus aureus. La interleuquina 1 beta sirve para la activación de los neutrófilos. Y los neutrófilos lo que hacen es fagocitar. Por ende, tampoco. Esa también afectaría. La C3 también, C3b, participa en la opsonización, por ende sí afectaría la capacidad de infecciones extracelulares. Y la inmunoglobulina G tiene la misma capacidad opsonizante que la C3b, por ende la única que no afectaría, sí, es la granzima. ¿Por qué? Porque la granzima erradica infecciones intracelulares, más que nada intracelulares, sí. Entonces la respuesta aquí es granzima. Vamos con lo siguiente. Nos dice, uno de los siguientes pacientes tendría una inmunodeficiencia secundaria irreversible. A ver, ¿cuál? Un niño varón con agamma-globulinemia, o sea, deficiencia de gamma-globulina, tratado sistemáticamente con antibiótico, embarazada con candidiasis vaginal, niña malnutrida que ha requerido antibiótico oral por segunda vez en el año, paciente de cáncer con fiebre neutropénica, es feo, por efecto de la quimioterapia, o anciano diabético con síntomas de neumonía. O sea, ¿cuál de los siguientes pacientes tendría una inmunodeficiencia secundaria irreversible? Eso sí está complicado, pero me gusta. A ver qué dicen por ahí. La E. ¿Quién dijo la E? Victoria. Victoria, a ver, Victoria, ¿por qué la E? Porque la inmunodeficiencia secundaria es una adquirida y hay etapas como en el embarazo o como en el o cuando en el envejecimiento, mejor dicho. Por eso hay algo que se denomina inmunosenescencia y es un proceso de inmunodeficiencia no transitorio, a diferencia del embarazo, ¿no? Entonces, más que porque sea diabético o porque tenga síntomas de neumonía, es porque es un anciano. De por sí ya sufre un proceso de inmunodeficiencia secundaria. Eso me gusta, eso me gusta. Y sí, la respuesta es la última. ¿Por qué? El niño es un niño. Al final va a crecer y va a poder desarrollar su sistema inmunitario, porque el niño normalmente es agamaglobulinémico. Crece, desarrolla un sistema inmune, se enfrenta a diferentes tipos de infecciones, lo que nosotros consideramos como la teoría de la higiene, y desarrolla su sistema inmunitario bastante potente. Una embarazada, la embarazada, como dices, disminución de estrógenos. Recordemos, ¿por qué las mujeres son más resistentes a las infecciones? Dios mío, ustedes están tremendamente más protegidas que nosotros los varones. ¿Por qué? Porque ustedes tienen los estrógenos. Pucha, los estrógenos del cromosoma X que tienen expresado, no el corpúsculo de Barr, sino los expresados realmente, dan una tremenda respuesta inmunitaria. Entonces, sí, las embarazadas desarrollan una inmunodeficiencia, como decía Victoria, transitoria, no irreversible. Una niña malnutrida, que puede tener guayorco, que puede tener marasmo, ya. Niña malnutrida, la alimentamos con proteínas durante una semana, listo, o le damos 4 kilos de fructosa o 4 kilos de almidón. En un momento sube su sistema inmunitario ahí mismo. ¿Por qué? Porque la vitamina D tiene que servir bastante. Paciente con cáncer, con fiebre neutropénica. Quitamos cáncer, quitamos la fiebre, quitamos la neutropenia, aumentamos el sistema inmunitario. Porque obviamente un paciente con cáncer que sufre quimioterapia, la quimioterapia normalmente te desarrolla una ablación de la médula ósea. Normalmente te disminuye, te puede generar una aplasia medular, disminuyéndote la formación de linfocitos, leucocitos, neutropenia en general. Quitamos la quimioterapia, quitamos la neutropenia. Por ende, eso también es transitorio. Pero los ancianos, como mencionamos al principio, ellos desarrollan inmunosenescencia. Fuera de que es diabético, fuera de que tenga neumonía, como bien dice Victoria,
La parte diabética y la parte neumónica se debe a que el paciente ya no tiene un sistema inmunitario correcto. Y esto es lo que siempre vemos. Tengo mi abuelito, a ver, falleció por COVID, pero siempre se preguntan, él nunca se enfermó en su vida. Entonces, cómo se pudo haber muerto? Se enfermó por COVID la primera vez en 65 años y falleció. ¿Cómo es posible si él nunca se había enfermado? Ah, porque resulta que nosotros, los humanos, necesitamos... El sistema inmunitario es como el equipo que quiere ganar el Super Bowl, fútbol americano, los Buccaneers, por ejemplo, el año pasado. Los de la NBA, Milwaukee el año pasado, el año de la NBA, los que quieren ganar la Orejón en la Champions, todos esos equipos para poder ganar han necesitado entrenar. Es lo mismo que el sistema inmune. El sistema inmune necesita entrenar y entrenar y entrenar. ¿Para qué? Para poder desarrollar una respuesta top. Y resulta que los ancianos, independientemente de si se han enfermado o no, son ancianos. Ellos desarrollan la teoría conocida como inflammaging, que hace un par de años se considera que la ancianidad es una enfermedad por la teoría de inflammaging, debido a que tanto los ancianos como los pacientes obesos son pacientes proinflamatorios. Y resulta que esta proinflamación lleva a la inmunosupresión, debido a la inmunosenescencia. Entonces sí, los ancianos desarrollan un tipo de inmunodeficiencia secundaria, sí, justamente por el inflammaging, irreversible, porque ya son células ancianas. Su sistema inmune ya no funciona. Vamos con esto de acá. Un estudio por citometría de flujo realizado a un niño devela o revela un fenotipo linfocitario en sangre, TBNK. Me gusta, o sea, es un tipo de antígeno que se encuentra tanto en los linfocitos B, en los T y en los NK. En consecuencia, es posible que se trate de una inmunodeficiencia primaria por ausencia de ¿qué? Eso es fácil. De los RAG, BCR, que yo sepa, BCR solo lo tiene el linfocito B. CD4 solo lo tiene el T. TLR4 no lo tiene ninguno más que el linfocito B. CD3, puede ser. ¿Cuál es la respuesta ahí? A ver. Puede ser RAG, RAG, ¿por qué el RAG? Cuéntame, coméntame, ¿por qué no BCR? porque, a ver, RAG, porque sale negativo en células T y B, y creo que esas eran las que ayudaban a la recombinación de genes. ¿Sale negativo en los linfocitos B? ¿Sí o no? Sí, ¿Pero en qué etapa? Porque que yo sepa, participa en lo que es la recombinación genética para formar las inmunoglobulinas. Entonces, si falta, porque se presentan T, B y NK, entonces sí, la respuesta es RAG, perfecto. Porque este favorece la recombinación genética del CD16 y CD56 en el NK, favorece la expresión de los receptores de membrana en el T y favorece la recombinación genética para la formación de inmunoglobulinas membranarias o inmunoglobulinas séricas por parte del linfocito B. BCR es la antiapoptótica o proapoptótica, si estamos hablando de BCR2 o BCR6. Esto ya lo van a ver en linfomas. Eso tiene que ver con la apoptosis o la antiapoptosis del linfocito B. CD4 únicamente lo presentan los linfocitos T, nada más. TLR4, los linfocitos B. Y el CD3 únicamente el linfocito T, porque está al lado del TCR. Entonces sí, la respuesta es RAG. Esta es la respuesta. Vamos con la siguiente. Un niño es trasladado a urgencias con un shock séptico que provoca una coagulación intravascular diseminada por infección por streptopiógenes del grupo B. El beta hemolítico del... No, strepto del grupo B. Galactae, entonces. Infección por Galactae. Ya, en general, infección con estreptococo del grupo B. Grupo A, recuerden que es Piógenes, grupo B es Agalactae. Esta grave anomalía se produce por la activación, a ver, antes, que es la coagulación intravascular diseminada y que es el shock séptico para cualquiera. Chicos, nadie. Están llevando micro también, ¿no? Supongo. Que es la coagulación intravascular diseminada, que es un shock séptico. Nada. Brigitte, ¿recuerdas lo que es el shock séptico?
Sí, el shock séptico se debe a la presencia de un microorganismo que genera una respuesta inflamatoria exagerada que va a tener consecuencias a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los músculos, a nivel de los bronquios también y pues con el consiguiente shock. Por eso se llama shock séptico. Muy bien, muy bien. El shock séptico es justamente eso, es el estado de shock, porque recuerden, el estado de shock puede ser periférico debido a un exceso de edema, un exceso de salida del flujo sanguíneo hacia los tejidos, edema, por eso es que el paciente con shock séptico es rojito, y se diferencia del shock cardiogénico, porque el cardiogénico el paciente se ve blanco, debido a que le falta sangre, no puede bombearlo, pálido, hipoxemia, hipoxia, isquemia, ya. Esa es la diferencia principal. Y hay infecciones, por ejemplo, la Galactae tiene algo conocido como superantígeno, Aurus tiene el superantígeno, Streptococcus pyogenes tiene el superantígeno. Hay bacterias que tienen superantígeno. ¿Y cuál es este problema? El antígeno normalmente se presenta entre el MHC y el TCR, o MHC-BCR. Perfecto. Justamente en el medio. El superantígeno se planta al costado. Es más, ni siquiera se presenta. Simplemente aprovecha que se está juntando el MHC con el TCR y ahí, al costado se planta el superantígeno para empezar una respuesta extremadamente exagerada, muy exagerada. Entonces, sabiendo esto, tenemos que recordar lo que es la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué quiere decir la coagulación intravascular diseminada? O CIT, o DIC, que quieren mencionar en inglés. Es el exceso de formación de coágulos en todos los vasos sanguíneos, tanto periféricos como centrales. Es ahí donde viene la famosísima púrpura fulminante, necrosis de miembros superiores y miembros inferiores. Es ahí donde viene el efecto Schwarzman, la coagulación exagerada en todo el cuerpo, sobre todo en órganos internos. Es ahí donde viene el síndrome de Waterhouse-Friderichsen o Friedrichsen-Waterhouse, la destrucción bilateral de ambas glándulas suprarrenales. Todo esto debido a una coagulación intravascular diseminada generada por una sepsis. Y si la sepsis es muy grande, puede llegar al shock séptico. Entonces, esta grave anomalía se produce por una activación de ¿qué? Respuesta, rápido, ¿cuál es? La E. La E. ¿Qué más? ¿Quién dijo la E? ¿Y por qué? Victoria. Victoria, a ver, Porque, bueno, como ya lo mencionó, la interacción entre MHC2 y el superantígeno y los linfocitos T va a ser inespecífica y bueno, en segundo lugar porque los linfocitos TCD4 son a los que se le va a presentar antígenos exógenos. muy bien. Primero, sí, la activación de los CD4 por los superantígenos no es específico. ¿Por qué? Porque no se está presentando como tal, se está colocando a los lados, a los lados. Por ende, no es específica, al contrario, es inespecífica. No tiene que ver con CD8, por ende, también está mal. Es específica para los también, está mal. Es inespecífica para los CD4, sí, es inespecífica, pero al ser presentado, no, porque el superantígeno no está siendo presentado. El superantígeno interactúa, aprovecha esa unión, pero no se presenta. Entonces la respuesta es la E, porque esa interacción superantígeno CD4 es inespecífica y no se presenta, interactúa. Vamos con fácil, fácil. Properdina, me gusta esto de acá. No, muy fácil. Mimetismo, esta me encanta. Ya. En una infección bacteriana podría considerarse la causa de una enfermedad autoinmune si hay mimetismo molecular y es una mujer, es una persona que no expresa aire, ya vamos a ver qué es el aire, es una persona que no expresa FOXP3, puede ser, hay predisposición genética y es mujer, hay mimetismo molecular y predisposición genética. La E. La E. Porque no sabría por qué dicen es mujer, o sea, no sabría. Ah, bueno, claro, porque las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres, pero
creo que predisposición genética también podría ser, no sé. Entonces tú dices la E, hay mimetismo molecular y predisposición genética. Ya. Mira, a ver, antes que responda, ¿alguien más? ¿Quién da otra respuesta aparte de la E? La E, la A, dicen por ahí la A, porque es mujer, sí, las mujeres tienen, desgraciadamente son más, tienen mejores defensas, pero paradójicamente son las que más se enferman por enfermedades autoinmunes. Mm, la A, la A también. ¿Alguien más que quiera decir otra respuesta que no sea la A o la E? Nadie. Ya por ahí dicen la C. Bueno, puede ser, sí, esto no está mal. Ya. Miren, a mí me gusta la palabra mimetismo molecular. Me encanta porque podemos tirar más facha. No es lo mismo decir reacción cruzada, que se sobreentiende, a decir mimetismo molecular. Obviamente el término mimetismo molecular, muchísimo mejor. Pregunta para todos, ¿qué es el mimetismo molecular? A ver, si recuerdan las clases más básicas de inmuno. Es cuando el sistema inmune reconoce un antígeno que no es propio, pero que se asemeja en ciertas partes de los genes, por así decirlo, de la secuencia. Entonces lo puede reconocer como, o sea, puede reconocer a un antígeno propio que se parezca o se asemeje a uno y no. Muy bien. Sí, el mimetismo molecular es eso, una respuesta inmune en contra de un microorganismo que desgraciadamente ese pequeño antígeno es exactamente igual a una composición de células propias. Muy bien, eso es mimetismo molecular. Sin ir muy lejos, sabemos que Streptopiógenes nos genera 3 tipos de enfermedades, las inflamatorias, por toxinas y autoinmunes o inmunitarias. ¿Cuál es la enfermedad inmunitaria principal desarrollada por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A? Te desarrolla estenosis cardíaca, te desarrolla la coria de Sydenham, te desarrolla la artritis en horario de reloj. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Y es autoinmune, es autoinmune. Vamos chicos, por micro tenemos a... ¿Quién dijo fiebre reumática? Brigitte, Voy a complicarte un poquito más la vida. Sabemos que tiene proteína M, ¿sí o no? El Streptopiógenes, ¿tiene proteína M, sí o no? sí, Ya. ¿Cómo se le llama el antígeno del carbohidrato A? Antígeno de... ¿De Lanfield? Antígeno del Anfield, perfecto. ¿Cuántos tipos de proteína M tenemos? Bueno, ¿cuántos tipos de proteína M tiene el Streptopiógenes? Ahí los agarré. Porque el Streptopiógenes de manera inmunitaria o te desarrolla fiebre reumática o te desarrolla glomerulonefritis postestreptocócica. Y tiene que ver con la proteína M. La proteína M1 te desarrolla tal y la M2 te desarrolla tal. Por ende, la proteína M, ¿cuál te desarrolla la fiebre reumática? Los escucho. Vamos chicos, por micro debemos conocer esto. Ya terminamos el ciclo, ya terminamos micro. Cuando lleguen a infecto, van a agradecer que sepan todo eso. Nada, ya eso se lo dejo como tarea. Les va a servir, les va a servir. Dentro de la proteína M, o de lipoligosacárido, o de la streptolicina O, tenemos el carbohidrato A, el antígeno de Lanfield. Y resulta que el antígeno de Lanfield tiene una parte, un carbohidrato, el carbohidrato A, que es exactamente igual a una parte del músculo liso, del endotelio, de los capilares que irrigan la válvula mitral. Por eso es que la principal causa cardíaca, la principal consecuencia cardíaca es la estenosis mitral por Streptococcus. Ya entonces el mimetismo molecular sí es causado, es una enfermedad autoinmune desarrollada por una bacteria, pero las infecciones bacterianas que te desarrollan una patología autoinmunitaria no es más común en mujeres. Es igual tanto en mujer como en hombre. En mujeres las enfermedades autoinmunes per se,
lupus, Wegener, cualquier otro tipo de enfermedad como tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, Graves-Basedow, esas sí son más frecuentes en mujeres, pero no por una infección bacteriana. Por ende, la primera está mal. La segunda, es una persona que no expresa aire. No tiene nada que ver aquí, más bien participaría más el BAFF y el APRIL para la activación de los neutrófilos. Nada. Es una persona que no expresa FOXP3. Sí, eso está bien. ¿Por qué? Porque recuerden que el FOXP3 participa en la activación de los T reguladores. Ah, pero la disminución del FOXP3 no se ve en infecciones bacterianas que generan enfermedad autoinmune. No se ve. Por ende, esto está mal. ¿Hay predisposición genética? Tiene que haber, por supuesto. ¿Y es mujer? No, ya vimos que mujer y hombre es lo mismo. ¿Hay mimetismo molecular? Por supuesto. ¿Y hay predisposición genética? Claro que sí. Entonces la respuesta es esta. Tiene que haber un mimetismo molecular, una reacción cruzada, y tiene que haber predisposición genética. Entonces la respuesta es la E. Siguiente. Al modelar las enfermedades autoinmunitarias en ratones de laboratorio, es muy importante controlar su alimentación, lo que demuestra la influencia de bla, 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 sobre la autoinmunidad. ¿Cuál es la respuesta? Tenemos mimetismo molecular, sexo, predisposición genética, edad o medio ambiente. Medio ambiente. Bueno, creo que también entraba lo de la alimentación. A ver, en las enfermedades autoinmunes, ratones de laboratorio, esto es más experimental. Mimetismo molecular ya vimos que no. Sexo tampoco. Predisposición genética, ¿qué tiene que ver eso con la alimentación? Edad, nada. Aquí por descarte, y por lógica un poquito, es medio ambiente. Porque sí, para poder desarrollar una enfermedad autoinmune, tienes que tener la predisposición genética y los genes alterados. Si no tienes uno de esos dos, no desarrollas la enfermedad. Por ende, es la E. ¿Sí? La última. Vayamos con Elisa, este es laboratorio, me gusta esta de acá. Los interferones, a ver, pregunta abierta para todos. ¿Cuántos tipos de interferones tenemos? ¿Tres? 3. ¿Quién dijo 3? Victoria. Nómbralos. ¿Cuáles son los de tipo 1? ¿Cuáles son los de tipo 2? ¿Cuáles son los de tipo 3? ¿Y para qué sirven? El de tipo 1 son los interferones alfa y beta, si no me equivoco, y sirven Alfa y para beta. infecciones víricas, para El combatir. estado antiviral, ya. Las gamma no me acuerdo si son tipo 2. Los interferones gamma, no recuerdo si son tipo 2 o tipo 3. 2, son tipo 2. ¿Y sirven para qué? En general, son secretados por los linfocitos, o sea, TH1, linfocitos TH1. ¿Son los Y únicos? que secretan interferón gamma, no son Claro. los únicos. ¿Cuáles Y más liberan interferón gamma? los macrófagos, Macrófago. no, los macrófagos no, perdón, no recuerdo. Y los tipo 3, no estoy segura. Y a los tipo 3 son los teta, los delta, los epsilon, ya. A ver, ¿cuáles son las células? Pregunta abierta para todos. 3 células, 3 principales que liberan interferón gamma, aparte del TGLP1. Faltan 2 más. ¿Cuáles son? Si me han prestado atención, me van a mencionar el primo hermano del TGLP1. Ya les di mucha información. Nada. Las otras 2 células que participan en la liberación de interferón gamma, ¿cuáles son? Nada. A ver, el primo hermano del TGLP1, el ILC1. ILC1 también libera interferón gamma. Y los linfocitos NK. El macrófago libera interleuquina 12 e interleuquina 15 al NK. Y el TGLP1 libera interleuquina 2 al NK. ¿Para qué? Para que el natural killer, libere interferón gamma. Entonces, TGLP1, ILC1 y linfocito NK. Esos 3 liberan interferón gamma. Entonces, los interferones son moléculas secretadas por bla, 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 y son muy relevantes en el control de infecciones por
bla, bla, bla. ¿Cuáles? ¿Cuál es la respuesta? Chicos, ¿nada? ¿Podría ser la B, La B. ¿Quién dijo la B? Victoria? ¿Por qué? Bueno, porque justo acaba de mencionar que el interferón, los interferones pueden ser, al menos el interferón gamma puede ser secretado por las NK, que son del sistema inmune, son células del sistema inmune innato, las ILC1, que también son células del sistema inmune innato, y los de helper-1 son del adaptativo. Entonces, veríamos que tanto células del sistema innato como adaptativo van a estar involucradas en la secreción de interferones. Y bueno, un rol de los interferones es combatir infecciones víricas, ¿no? Que son principalmente los del interferón tipo 1. Efectivamente, la respuesta es la B, sí. Lo liberan tanto las células del sistema inmune innato y adaptativo, y son más que nada en contra de virus, sí. Porque hay más interferones alfa y beta que interferón gamma, interferón teta, epsilon y delta. Sí, la respuesta es la B. Entonces, a ver, chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta de todo lo que hemos hecho? Que todas las preguntas ya están ahí colgadas, las voy a subir de nuevo, pero ya resueltas cada una y abajito con una descripción del por qué. Pero ya por la hora hasta ahí, esas son preguntas al menos que han respondido, sí. Pero si tienen alguna otra pregunta, díganmela para resolverla aquí en este momento, o les ha quedado todo completamente claro. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Sí. Disculpe, no Dime. recuerdo mucho la acción de los interferones. Disculpe, no sé si podría quizá un poquito hablar sobre eso. Franco, tu micro está apagado. Listo. Ya les decía, tenemos tres tipos de interferones, los interferones tipo 1, 2 y 3. Los interferones tipo 1 son los alfa y los beta. Los interferones tipo 2 son los gamma. Y los tipo 3 son los demás. Vamos a poner los demás. Que estos prácticamente no sirven para nada. Más nos vamos a centrar en estos de aquí. ¿Sí? Lo primero, nosotros tenemos para la recepción de los interferones, sean de 1, 2 y 3, dos subreceptores, o sea, la porción 1 y la porción 2, la alfa y la beta, conocido como IFNAR. El receptor de los interferones se conoce así, IFNAR, ¿ya? Estos receptores de interferones están asociados con las proteínas JAK. Y las proteínas JAK, recuerden que al momento de recibir el interferón, van a fosforilarse, atrayendo así a las dos proteínas STAT. Las proteínas STAT van a fosforilarse, van a salir como proteínas STAT, ya completamente fosforiladas, como un factor de transcripción como tal, van a ir al núcleo, y dependiendo de qué interferón estemos hablando, va a ocurrir un proceso diferente. Si estamos hablando del interferón gamma dentro de un macrófago, estos STAT lo que hacen es favorecer la expresión de un gen conocido como MICA, y el MICA favorece la formación de los antígenos leucocitarios humanos. ¿Para qué? Para formar el MHC2 en el macrófago. Si estamos hablando de los interferones alfa y beta, por ejemplo, un neumocito tipo 2, un neutrófilo, una célula dendrítica, una célula cualquiera, lo que hace es activar el estado antiviral. Y el estado antiviral se caracteriza ¿por qué? Por generar los PSG o los ISG, perdón. Y los ISG son iguales a los interferones como tal. ¿Por qué? Porque los ISG y los interferones 1, alfa y beta evitan la replicación viral,
Por eso se les conoce como estado antiviral. Entonces, los interferones, dependiendo de qué célula estamos hablando y de qué tipo de interferón, la función es diferente. Ya vimos que el interferón gamma favorece la expresión del MHC2 en el macrófago. Y dentro de cualquier otra célula, los interferones alfa y beta favorecen el estado antiviral por la formación de los ISG, y los ISG que evitan la replicación viral. Entonces, como viste, esa es su función, y tiene una función diferente dependiendo de qué célula estamos hablando y qué interferón estamos hablando. Entonces, ¿más claro? ¿Ahora sí? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? De primera, segunda, tercera línea de defensa, no sé, presentación de antígenos, receptores, correceptores, interleuquinas, alguna infección en específico. Me encantan las infecciones. ¿Nada? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, chicos, entonces, ya con eso hemos acabado una buena cantidad de preguntas también para la hora. Ahora sí, con eso yo me despido, los dejo, les deseo suerte. Y si tienen alguna pregunta, ya saben, la pueden dejar en el chat, pueden hablarme, que yo encantado de responder las preguntas que sean. Así que bueno, muchachos, los dejo y hasta otra oportunidad que nos volvamos a ver. Cuídense, chicos. Un abrazo. Gracias, Franco. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.